Adolfo Méndez Báidez es un escritor guatemalteco, nació en 1956 en Antigua Guatemala. Escribía, o escribe, mejor dicho, literatura contemporánea, específicamente se especializa, digamos, en cuentos y en novelas, aunque también escribe relatos, también podemos ver columnas de opinión y otras cosas en los periódicos. Adolfo, o más conocido como Méndez Báidez, podemos ver que él en sus relatos o en sus escritos menciona bastante la arquitectura y el estilo de las casas de Antigua Guatemala, pues él ahí creció. De hecho, en el libro que estamos leyendo o que leímos nosotras del tercer patio, menciona que él nació en una casa vieja y húmeda de techo apolillado, muros pintados de amarillo, con un amplio corredor en L lleno de macetas y colas de quetzal colgando entre los pilares, frente a un patio de tierra donde nunca creció la grama y su centro era un naranjal estriado de Valencia. Esto es algo que podemos ver mencionado en los cuentos que se encuentran en este libro. Se menciona, por ejemplo, en el del perro hombre, el naranjal, el patio de atrás, también en la mudanza, cómo es que en la casa de la abuela del joven estaban y el piso del patio trasero no estaba con piso, digamos, sino que era solo tierra. Y también podemos mencionar que la literatura que él escribía es bastante con crítica política, porque él pues nació unos 2 años después de la renuncia de Arbenz por la radio. Es algo que se menciona, de hecho, también en los cuentos que podemos ver mencionados por acá. Al haber nacido 2 años después de que Arbenz renunciara por la radio, Méndez Báidez pudo vivir bastante la nueva realidad de Guatemala, ya no una realidad tranquila, sino que una realidad en la que las personas eran silenciadas, habían más presos políticos, la violencia gobernaba y los militares acechaban y violentaban a las personas, a los civiles. Además, como comentaba, esto lo podemos ver bastante mencionado en sus relatos, y él, pues su familia, sus papás, sus abuelos le podrían haber contado cómo era mientras estaba Arbenz. Entonces él pudo haber, digamos, experimentado un antes y un después de la sociedad guatemalteca, y se ve bastante reflejado en su literatura. El libro del tercer patio es una compilación de cuentos y relatos de Méndez Báidez, un escritor guatemalteco. Yo en esta ocasión les voy a contar sobre 3 de estos cuentos, mi compañera Mariana les va a contar sobre otros 3, entonces les voy a empezar yo con El perro hombre. Este es un relato que más bien parece una fábula porque le da características humanas a un animal, en este caso pues sería un perro, y a continuación les voy a contar el por qué, el nombre de este libro y más o menos de qué trata. La fábula o el relato comienza con un niño contando cómo fue que empezó su vida con un perrito. Llegó un perro a su vida, él dice que lo empezó a llamar Llanero. Describe que el perro es más bien un chucho, como coloquialmente se le llama en Guatemala. Es un perro callejero, un perro blanco con manchas negras, tiene una oreja parada y la otra no. Y era del albañil José. José llegó a vendérselos, se los llegó a entregar a su casa porque él necesitaba el dinero para poder solventar las deudas que él tenía y así recuperar sus herramientas de trabajo y poder seguir pues generando dinero, ¿verdad? El cuento, el relato, la fábula no se da de una manera lineal, sino que el niño, nunca se menciona su nombre, pero es un niño, va contando cómo es su vida con el perro, cómo es que él no se deja acariciar por él, le gruñe, sí se va detrás de él, pero no tienen tanta cercanía ni una relación tan amorosa o amistosa entre ellos dos. Después el niño pues comenta que el perro tiene ciertas costumbres, ciertas mañas que pues ya tenía aprendidas de su primer familia, la familia de José, como por ejemplo que metía la cola entre las patas para ser sumiso, que gruñía cuando lo intentaban acariciar, también que lograba agarrar los panes o la comida que le tiraban en el aire y sobre todo que enterraba comida en el patio como una manera de supervivencia y tener una ración de comida por si en algún momento no llegaba a tener dueños que lo alimentaran. El perro enterraba la comida en el tercer patio, como el niño lo dice, lleva el mismo nombre que el libro. En este tercer patio se encontraba no solo el perro enterrando la comida, sino que también su tío, un tío loco, decía que nadie podía saber de su existencia, ahí lo tenían escondido y cuando alguien preguntaba sobre él era como, no sé, él no existe, ¿verdad? Lo escondían totalmente
y más adelante voy a indicar por qué es que yo creo que lo escondían o de dónde salió este tercer patio. El niño no cuenta la historia de una manera lineal, sino que ya cuando contó un poquito del perro y de su vida en la actualidad del cuento, regresa un poco el tiempo y nos narra cómo es que llegaron a hacer el trato con José para conseguir al perro. Nos dice que él fue con su mamá al mercado y vieron a José un poco ebrio y también pidiendo limosna. La mamá decidió darle limosna porque decía que a los borrachos o a los alcohólicos había que darles dinero para que la necesidad no los matara. Fue ahí cuando José les contó las penas que estaba pasando, las penas económicas, y que tuvo que tomar la decisión de mandar a sus hijas a trabajar a otras casas para pues que ellas pudieran tener casa, comida y vestimenta digna que él no podía darle a pesar de trabajar bastante. En cambio, pues con el perro, pues lo vendió para poder sacar un poco de dinero. Quizás con las hijas obviamente pues no las podía vender, pero buscó la manera de que ellos lograran tener una vida digna. Y fue así como la siguiente mañana llegó a darles al perro y donde empezó la historia que el niño nos narra sobre su nueva vida con una nueva mascota que él tanto añoraba. El llanero era bastante sensato, tímido, evitaba tener contacto con las personas y solo seguía de largo ignorando a todos. A diferencia de lo que una vez hizo, acompañando al padre del niño, regresando de una borrachera, regresó a su casa y le rogaba a su familia que por favor lo escondieran en el tercer patio junto al tío loco, porque muchas personas habían visto que él había estrechado la mano de Arbenz, un enemigo del Estado en ese momento, y tenía que huir para que no fuera un preso político. La mamá decidió no esconderlo en el tercer patio, sino que en una habitación lo metió ahí solo. Él podía fumar, podía leer, hacer cosas para distraerse. Y días después de que estuviera ahí encerrado fue la primera comunión del niño. Se celebró la primera comunión, llegaron familias, amigos, también los vecinos, pero pues obviamente el papá no estuvo presente y el tío loco estaba encerrado, escondido para que nadie lo viera. Mientras estaban en eso, se acercaron unos estilos de militar, tenían vestimenta azul, no tenían una muy buena cara, tenían un mal aspecto, el bigote descuidado, pues no tenían un buen aspecto. Y se acercaron a la mamá para preguntarle dónde es que estaba su esposo, el papá del niño, y ella les dijo que estaba en el cuarto encerrado, ¿verdad? Entregó al esposo y le dijo al niño, aquí solo importamos nosotros. Obviamente, pues el niño estaba un poco desconcertado, no entendía qué es lo que estaba pasando. Se llevaron al papá sin empujones, sin insultos, sin llantos, pero igual el niño se sentía abandonado, no sabía qué había pasado con su papá. Ya un poco cansado y un poco agobiado de tantos cohetes, tanta bulla y gente, el niño decidió agarrar una de las ametralladoras e irse a jugar al patio trasero, lanzándolos para arriba y que uno a uno fueran explotando, ¿verdad? De repente volteó y vio a ver al perro y decidió tirar uno de los cohetes al perro. No le dio tiempo, sino que mientras lo iba a tirar, primero le explotó en la mano y pues obviamente se lastimó el dedo, la mano completa y la familia empezó a ayudarlo, le dieron medicina, le dieron calmantes y el niño se quedó dormido. Al despertar se acercó nuevamente a donde estaba el perro y en palabras textuales del cuento dice: me sentí tan molesto que pasé en medio de los pocos que me quedaban sin poner atención a sus llamadas y arrumacos. Me dirigí directo al patio a tomar la caña de bambú que utilizaba para botar naranjas y desde lejos, siendo prudente, le pegué 2 o 3 punzadas al animal. Es decir, intentó pues asesinar al perro del enojo que él tenía, no solo con las personas que están ahí por el agobio, sino que porque él se sentía abandonado, se sentía solo. Y él, al tener un perro, él lo que esperaba era poder sentirse acompañado y tener un nuevo amigo, porque con personas no lograba socializar, no lograba tener un vínculo. Después, pues obviamente el perro intentó huir mientras la familia agarraba al niño, que decía que lo agarraran, que no dejaran que se fuera, pero pues logró huir y al siguiente día regresó José con el perro nuevamente a decirles: aquí está el perro, lo llevo a mi casa. Pero la madre del niño le dijo que no lo querían porque había lastimado al niño, lo había mordido, inventando cosas y que ahora le estaban poniendo las 18 dosis de la vacuna contra la rabia. Todo esto pues era una total mentira y el niño pues cada vez se sentía peor y más solo. Ahora ya sin perro, sin papá y pues, no tenía amigos. Entonces él, en palabras del libro, decía: tal vez pensaba en mi comunión trastornada y la mala suerte que se había instalado en el país como un tormento. Hablando de lo que había pasado en su primera comunión
tanto lo que pasó con el perro, su mano, y también lo que había llevado al papá a escapar, a huir, a ser encarcelado, que fue pues lo que estaba pasando en el país, el problema social y político. Y también se menciona que el niño dice, yo entendí que en ese momento me quedaba de verdad solo. Y solo entonces comprendí el significado de la música marcial que invadía la radio y que molestaba a todos menos al tío. Como interpretación de este relato, yo veo al tercer patio como el encierro que tienen las personas o tenían esas personas en esa época en la que no podían decir lo que pensaban, no podían ir en contra de los ideales de las personas. Eran las personas, pues digamos, liberales o revolucionarias que no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando y no tenían de otra más que huir y esconderse del Estado. Por eso es que el papá también quería esconderse ahí, porque ya habían visto que estaba al lado de Arbenz. Y el perro representa a las personas que tuvieron que empezar a callarse todo, tenían que hacerse de la vista gorda, como coloquialmente se dice, y tener que ignorar todo lo que estaba pasando, los problemas que habían, la gente, lo que decían, los militares. Pues el cuento de eso trata de cómo es que la gente tenía que esconderse y callarse todo lo que había pasado en la sociedad por un problema político con Arbenz y todas las reformas que él había realizado. Hola, mucho gusto, mi nombre es Mariana y les voy a hablar sobre el cuento Gambito de Rey. Este es un relato del libro del Tercer Patio. Está ambientado en la cotidianidad de los adolescentes en un internado y se centra en las dinámicas sociales y afectivas y personales que surgen dentro de este espacio. El protagonista es un joven estudiante que narra sus experiencias y su despertar hacia el mundo adulto a lo largo del relato y explora las tensiones entre la rebeldía juvenil y la autoridad representada por las figuras institucionales del internado. El título Gambito de Rey alude a la jugada de ajedrez en el que el jugador sacrifica una pieza importante con el fin de ganar una ventaja táctica en el juego. Esto funciona como una metáfora de las elecciones y sacrificios que el protagonista debe hacer para ganar el juego de la vida, enfrentando la disciplina y las formas rígidas del sistema al que se enfrenta y en el que vive. El tema también del despertar personal y de las emociones reprimidas y la búsqueda de una identidad propia se entrelazan con la narratividad, destacando la importancia de tomar decisiones difíciles para avanzar en la vida, tal como sucede en un tablero de ajedrez. En el relato Gambito de Rey, José León es un personaje sumamente importante que representa una figura desafiante y rebelde dentro del internado del cual se menciona. Un compañero de los demás que, a diferencia de otros, se atreve a cuestionar la autoridad y las reglas del sistema. José León se convierte en una especie de referente o, en su caso, de héroe para los otros muchachos de aquel internado, especialmente por su actitud irreverente y su capacidad de desafiar abiertamente las normas que otorga un estatus simbólico de resistencia. Sin embargo, su valentía también tiene como consecuencia lo que convierte en un ejemplo claro el tipo de sacrificio al que hace referencia el Gambito de Rey, que es lo que mencioné con anterioridad. Su destino es una advertencia sobre los costos de enfrentar un sistema que no tolera la rebeldía. A través de José León, el autor Méndez Vaides explora los temas de la libertad, la rebelión juvenil y el impacto de las decisiones que, como en el ajedrez, pueden llegar a marcar una gran diferencia entre ganar o perder en la vida. Gracias. La mudanza es un relato que habla sobre Federico, un joven que vive vivía con su mamá, con su abuela, y más adelante pues su vida va a cambiar un poquito más. Este relato pues empieza contando cómo es que Federico se mudó de casa sin saber que esta iba a ser la primera mudanza de muchas
más que faltaban y de muchos cambios que iban a suceder en su vida. Todo este cambio comenzó una noche que él estaba comiendo con su mamá mientras escuchaban las noticias, pero no eran tanto las noticias, escuchaban mucha interferencia, entonces no se lograban entender mucho, y escucharon el sonido de la campana de su abuela, un tintileo que usaba la abuela para llamar a su mamá, que en este caso era la nuera, para que llegaran a ayudarle. La mamá, extrañada, como se escuchaba muy a lo lejos, dijo: nos están espantando. Y después se levantaron ya de la mesa y cuando se acercaron al cuarto se encontraron con la sorpresa de que la abuela había fallecido. Estaba tirada a un lado de la cama. El ruido de lo que estaban escuchando, de las supuestas noticias, no les permitió escuchar que la señora estaba tratando de llamarles y avisarles que se estaba asfixiando y pues literalmente que se estaba muriendo. Entonces la mamá y Federico, cuando vieron a la mujer ahí tirada, pues no vieron otra alternativa que acercarse a su cuerpo después de haberse persinado y subirla nuevamente a la cama. La nuera, es decir, la mamá de Federico, se encargó de vestir, de maquillar y de arreglar pues lo mejor posible a la señora, no sin antes sacar todo el dinero y las joyas que tenía la señora en su habitación y quedárselas, diciendo pues textualmente lo que dijo la mamá: así me cobro el cuidado de estos años. Pero la anciana pues no puede escucharla, a menos que la haya podido escuchar desde la otra vida. Mientras la anciana estaba pues tumbada en la cama, se podía ver que tenía el periódico ahí abierto y desparramado con la noticia de un crimen que había pasado en Nicaragua, el crimen que le habían pues cometido contra Anastasio Somoza, un dictador que había fallecido por una balacera en el hospital norteamericano del Canal de Panamá, cosa que pues fue un acontecimiento bastante fuerte. Y la anciana, antes de morir, se quedó bastante admirada tras ver que el señor, a pesar de estar moribundo en el hospital, no dudaba en chulear, como con palabras textuales que el libro utiliza, a las enfermeras. Mientras todo esto pasaba en la casa, mientras la mamá seguía preparando a la suegra y seguía robándole el dinero, Federico fue a buscar al doctor, le fue a pedir que llegara a la casa y el doctor pues preparó su maletín como normalmente lo hacía y Federico le dijo: no, no es necesario porque mi abuela ya falleció y solamente pues es necesario que vaya a ver el cuerpo y que, supongo que prepare el acta de función, ¿verdad? Que la firme como qué tipo de muerte fue. El doctor pues no dudó en ir, siempre se llevó su maletín como era de costumbre y lamentaba la muerte o el fallecimiento de la anciana. Federico le dijo que ella se murió feliz, que le encantaba estar parada en la ventana y despedirse de la gente, platicar con gente desconocida y también les pedía ayuda para huir, porque ella les decía que la nuera y el nieto la tenían encerrada, cosa que no era cierto, ellos la tenían ahí cuidándola y pues ahora que ya había muerto ya podía ser libre. Además, no solo había fallecido la abuela de Federico, sino que también el papá, aunque no era un fallecimiento literal, no sabían qué había pasado con él. Parece que fue un preso o un asesinato político, porque Federico, el papá de Federico, tenían el mismo nombre, había sido pues llevado y castigado por haber tenido un pasado comunista. Él pues era un funcionario bastante famoso que había desaparecido 2 años antes del fallecimiento de su mamá, cuando Castillo Armas tomó el poder. Esto pues hace pensar que fue un asesinato, un secuestro político, porque la mamá del joven Federico pensaba, o no quería pensar, pero era lo que le ganaba al final a su mente, que una vez que había aparecido un cuerpo en un canal, pues era el cuerpo de su esposo. Sin embargo, ella no quiso ir a reconocerlo, prefirió quedarse con la duda y también con la esperanza de que en algún momento pues él podría regresar. Muchos militares llegaron a revisar la casa al momento de que no aparecía su esposo y ella les dijo que seguramente unos iguales a ellos, unos militares iguales a ellos, le habían ganado porque
esposo ya no estaba, había desaparecido y muy probablemente fallecido. Como interpretación de este relato podemos pues, ver la evidente problemática política, el posible asesinato, secuestro que sufrió Federico, el papá del joven, y también cómo es que la mamá no quería ver la realidad que se estaba viviendo, no quería ver que muy probablemente su esposo había fallecido y era algo que ella sabía, pero pues al final no lo quería aceptar. Además, yo interpreto la muerte y el problema que vivía la anciana y cómo es que ignoraron el sonido de la campana, como la manera en la que los gobernantes del país ignoran totalmente las necesidades de la población guatemalteca o de la población en general de cualquier país que sufre de una política corrupta, incluso ya muerta. Podemos ver cómo es que le roban su dinero, sus cosas, y es algo que pues sufre el pueblo o la sociedad guatemalteca por parte de los gobernantes. El cómo es que aún muertos, aún sufriendo, algún estando al borde de la muerte o ya pues moribundos, se les sigue saqueando, siguen quitándole las oportunidades, siguen utilizando malos recursos que se tienen y pues quitándoles todo lo que muy probablemente era lo único que les podía servir, no solo a estas personas, sino que a sus futuras generaciones, y se llevan todo sin darse cuenta o sin realmente importarles qué es lo que puede pasar con las demás personas, ¿verdad? Además, como la mamá menciona, con esto me cobro los años que la cuidé, pues es algo que hacen mucho los servidores públicos, los presidentes, diputados, que con un par de años que están en el poder, pues consideran que tienen la oportunidad de robarse todos los recursos del pueblo y lo hacen sin ningún sentimiento y como que si realmente se lo merecieran. Ahora también les voy a contar un poco acerca del cuento La Casa de los Ángeles. Es uno de los relatos incluidos en el libro del Tercer Patio. En este cuento el autor se toma el tiempo de narrar la historia de un grupo de jóvenes que bajo circunstancias particulares se encuentran un refugio en una casa abandonada, la cual deciden llamarle la Casa de los Ángeles. Este espacio se convierte en un lugar de libertad y escape frente a las dificultades y tensiones de su vida cotidiana. La casa es descrita como un lugar mágico y hasta cierto punto casi mítica, donde los personajes pueden evadir las restricciones sociales y familiares que se le imponen o que los agobian. También es un espacio de fantasías donde cada uno de ellos puede explorar sus deseos, sus miedos y sus sueños sin limitaciones del mundo exterior. Pero, sin embargo, a medida que la historia avanza, es y se convierte en una utopía y comienza a desmoronarse, revelando las complejidades de las relaciones entre los personajes y los desafíos emocionales que enfrentan. La Casa de los Ángeles explora los temas como el deseo de la libertad, la transición de la niñez a la adolescencia y el inevitable choque entre las perspectivas de la sociedad y los anhelos individuales. La casa, en última instancia, simboliza un lugar de escape que, aunque temporalmente permite la libertad, no puede sostenerse frente a las realidades que vive la vida adulta que se aproxima. En estos casos es un problema social y de inserción para los jóvenes. La transición que se vive de la adolescencia a la juventud y de la juventud a la adultez es un tema sumamente fuerte, porque no es algo que se explique en las aulas, simplemente se prepara escolarmente, más no psicológicamente para lo que se viene. Muchos podríamos decir de que volverse adultos o en su efecto jóvenes implica más responsabilidades tanto sociales como personales, familiares, y en muchas ocasiones en esa etapa de transición buscamos evadir las responsabilidades que nos tocan, y eso nos lleva a cierta parte de conflicto con las personas que nos rodean.
siendo esto un juego o más bien una utopía bastante complicada. Y entonces La Casa de los Ángeles nos explica que aunque intentemos escapar de nuestra realidad, al final del día, lastimosamente y valga la redundancia, siempre vamos a enfrentarnos y debemos enfrentar nuestra realidad. Y para muchos es complicado y no lo logran manejar de la mejor manera, pero el libro también nos enseña y nos demuestra que es posible a medida que va avanzando en cada cuento. El último relato que encontramos en este libro es Marcha Procesional. Tenemos algunos personajes como el maestro de música, don Paco, también a la mamá del maestro de música y a la posible pretendiente que sería Dolores. En este relato empieza con don Paco diciéndole al profesor de música que debería de irse del país y tratar de huir antes de que el problema político se ponga más fuerte y así pues pueda tener una mejor carrera como músico porque tiene bastante talento. Y el profesor decide quedarse en el país, la verdad ignora el problema que está pasando, no es algo que le interese mucho y se queda viviendo ahí y don Paco pues sí decide irse. Mientras se queda en el país, el profesor empieza a ver la manera de empezar a escribir su propia música, de empezar a escribir marchas fúnebres y poder interpretarlas en la próxima Semana Santa. Le habían prometido que así iba a ser si lograba componerlas. Él está bastante frustrado porque no logra componerlas, sino que solo logra interpretar bastante bien, pero no tiene tal vez la creatividad suficiente en ese momento para lograr escribir sus propias marchas fúnebres. Entonces él al llegar a su casa pues empieza a platicar con su mamá. La mamá está un poco extrañada, un poco desconcertada porque lo mira un poco oído. Lo que la señora no sabe es que su hijo está un poco desconcertado, oído, porque se siente insuficiente al no poder hacer una obra musical él solo, una marcha fúnebre él solo, y le indica que no vaya a llevar a su pareja antes de que ella se muera. Y él le dice como en tono de broma que no le gustan las mujeres, que a él le gustan los hombres y que no tiene pareja en ese momento. Él decide irse y empezar a ver la manera de escribir marchas fúnebres, pero pues no lo logra. Y mientras está con su mamá, suena la noticia en la radio de que Arbenz ha hecho o ha realizado y ha oficializado su renuncia. La madre del profesor dice que Arbenz se va a arrepentir de esto toda su vida. Las calles pues empiezan a estar totalmente vacías, nadie sale, está como un toque de queda y los militares están bastante alarmados por ver quiénes y para qué es que salen. Una vez entonces el profesor decide salir a dar una vuelta y los militares lo miran un tanto sospechoso porque lo miran bastante feliz y lo paran, le hacen un alto tachándolo como un comunista. Esto fue frente a la casa de Dolores, la supuesta pretendiente del profesor, y él se le queda viendo y las miradas topan, pero pues igualmente se lo llevan por supuesto comunista. Él deja tirado su libro ahí esperando que alguien pueda recogerlo. Ese alguien pues supongo que él esperaba que fuera Dolores, pero no fue así. Dolores se encerró y no salió a revisar nada. La lluvia pues empezó a llover y la lluvia deshizo las hojas, la tinta se corrió y al final nadie pudo ver la obra que él estaba escribiendo. Dolores fue a visitar a la mamá del profesor y le preguntó que dónde estaba, y ella, pensando que ella era su nueva pareja, pues le dijo que no estaba, seguramente se había ido y que iba a regresar cuando la otra mujer lo fuera a abandonar. Dolores deseaba que la respuesta fuera que él estaba en la cárcel o que estaba dormido, pero fue otra, nadie sabía dónde estaba, y se cierra el relato, con la frase: la mejor marcha fúnebre del mundo se había extinguido antes de su estreno y por el mismo camino iba ella. Y la última frase que mencionaba de que se había extinguido sin siquiera haber podido escuchar la gente la mejor marcha fúnebre del mundo. ¿Cuántas veces pudo haber pasado eso con las capturas injustas que sucedieron durante la época de que Arbenz, incluso el conflicto armado y todo lo que sucedió en el país con los presos políticos, y cómo muchas personas dejaron de hacer lo que les apasionaba porque fueron capturados, o también muchas personas dejaron de ver, vivir, escuchar, hablar lo que realmente querían por vivir encerrados
pues poniéndolo en el contexto del libro, en el tercer patio, teniendo que ignorar todo lo que pasaba, viviendo en silencio y con muchos secretos de familia, de la sociedad, de secretos personales, con tal de no ser capturados y siempre silenciados por el Estado. También les voy a hablar acerca de el cuento El mausoleo del mismo libro. En este cuento el autor utiliza la narrativa de misterio y el simbolismo. También profundiza la psicología humana y lo que es el destino y la muerte. En este cuento o en esta obra, la historia se desarrolla en torno a un misterioso mausoleo ubicado en el tercer piso de un edificio antiguo. Los personajes principales se ven involucrados en eventos inquietantes mientras intentan descifrar los secretos del lugar. A través de una narrativa cargada de simbolismos, el autor invita al lector a reflexionar sobre los temas como la vida, la muerte, el destino y la redención. El autor utiliza este escenario sombrío y metafórico para adentrarse en las profundidades de la naturaleza humana, mostrando cómo los personajes enfrentan sus miedos, sus errores y sus deseos. La obra plantea preguntas filosóficas sobre el sentido de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Este tipo de trama en la que los protagonistas exploran un espacio simbólico como el mausoleo les permite confrontarse con sus propias decisiones y consecuencias, creando una narrativa tanto misteriosa como introspectiva. El ser humano, como bien se sabe, le tiene miedo a lo incierto, desconoce o desconocemos en su efecto lo que sucederá todos los días, en cada momento. Desconocemos nuestro futuro, nuestra causa de muerte, y en muchas ocasiones hay seres humanos, me incluyo en ellos, le tenemos miedo al tema de la muerte, tanto como personalmente como perder a otras personas. Se nos hace un tema un poco complejo poderlo asimilar, ya que conlleva mucha responsabilidad humana el tener que aceptar que personas que nos rodean o que nosotros estimamos muchos tengan que dejar este mundo terrenalmente, y el hecho también de un día decir, bueno, no voy a despertar nunca más, también es una batalla psicológica que se maneja. Esto también, según los psicólogos, también logra desarrollar trastornos de ansiedad, o sea, estar tranquilo y de un momento a otro pensar, ¿cómo me voy a morir? ¿Y si me muero? ¿Qué va a pasar con mis cosas? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi ser? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar cuando ya no despierte y ya no sepa qué más del mundo? ¿Cómo inicia otra vida? Eso es algo que puede causar también ansiedad a las personas, y es algo que se debe de aprender a manejar. Bien sabemos y debemos de ser conscientes de que a base de lo que hagamos y de lo que seamos terrenalmente, vamos a trascender. Gracias. También para finalizar y que ustedes también puedan entender un poquito más allá, primero invitarlos a que lean el libro El tercer patio de Méndez Baides. Es un escritor guatemalteco que se toma el tiempo de, pues, en este caso, relatar la vida en una Guatemala marcada por las tensiones políticas, sociales y económicas. La historia se desarrolla, pues, como lo dice, en un patio de vecindad, donde conviven personas de diversas clases sociales, cada uno con sus propios problemas y aspiraciones. Es un espacio compartido, el tercer patio, en donde las familias enfrentan la dureza de la vida cotidiana. A lo largo de la novela, el escritor presenta una serie de personajes cuyas historias se entrelazan en lugares, y estos personajes, con sus alegrías, penas y frustraciones, representan una radiografía de la sociedad.
guatemalteca. A través de sus experiencias, el autor retrata desigualdad, la violencia, la corrupción y el desencanto que muchas veces caracterizan a la vida en el país. La obra en sí está cargada de un profundo realismo social. En este caso, él utiliza la narrativa, un estilo de narrativa que pues, permite a nosotros como lectores conocer el mundo interno de los personajes, sus sueños, sus luchas diarias por sobrevivir. Cada uno de ellos le busca un sentido, una forma de mejorar su vida, pero se ve constantemente enfrentando a las limitaciones de su entorno, por lo que sea y cual sea la situación. Ofrece una visión cruda pero honesta de la realidad social de Guatemala, enfocándose en la vida de los menos privilegiados y cómo estos personajes intentan enfrentar las dificultades que el sistema y la vida nos imponen. Gracias, y esto fue el resumen del libro El tercer patio de Méndez Vives. Gracias.